las valoraciones de Lionel Messi, si cumple con el plan que ustedes tenían para él en este partido, y también sobre el debut en la temporada de Drake Callender, ¿cómo lo viste en los minutos? Sí, 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 obviamente que, bueno, eh, queríamos que Leo tenga minutos. La idea era que pueda entrar 35 minutos. Bueno, hoy con el adicional ha jugado un poquito más, pero se ha sentido muy bien. Y bueno, no queríamos arriesgarlo de entrada, porque bueno, pensábamos que quizás hacerle jugar todo el partido podíamos correr algún riesgo. Por suerte terminó bien y nos pone muy contentos. Y con Drake, más allá que tuvo que entrar por la molestia de Oscar, contento. Creo que ha respondido muy bien. Eh, Sabemos que es un jugador muy importante dentro de la institución, lleva muchos años, ha conseguido logros importantes y bueno, la realidad que me pone contento que haya podido sumar los primeros minutos. Aquí a la derecha, Fernando. Javier, buenas noches. Fernando Petrocelli de AG USA Latino. Felicitaciones por la victoria. ¿Te preocupa o a qué atribuyes esa merma en el rendimiento en donde Filadelfia hace un gol y estuvo muy cerca de empatarlo en cuestión de 2, 3 minutos? Un partido que lo tenían muy controlado. Gracias. Bueno, es fútbol y el rival también juega. Creo que hemos, digamos, un equipo que normalmente marca muchos goles, como Filadelfia, durante más de 60, 70 minutos lo hemos neutralizado muy bien. A un ataque que con sus cuatro delanteros hace mucho daño por su calidad, no solamente eh, eh, a la hora de, digamos, su calidad técnica, sino también su calidad física. Son jugadores muy físicos y creo que estuvimos muy bien. El plan del partido, sobre todo en la primera parte, era el que queríamos, era también jugarle un poco más directo nosotros también a ellos, porque no se lo iban a esperar. Y después, bueno, obviamente, vas ganando 2-0, hemos tenido alguna que otra situación como para terminar el partido, no lo pudimos concretar. Y bueno, con el envión, el rival también ve que está cerca de poder empatar el partido y se te viene, ¿no? Hace cambios para arriesgar, por eso es la idea nuestra de a lo último terminar con línea de 5 para poder marcar sobre todo eh, esos cuatro delanteros que venían cada vez que atacaban por los costados, poder neutralizar y tener más gente en el área. Federico. Javier, acá, bueno, felicitaciones por el triunfo. Te quería preguntar si pudiste hablar con Oscar Ustari y qué fue lo que le pasó por lo que tuvo que ser sustituido. Y también aprovecharte para preguntarte si tienen alguna idea con Messi para el viaje a Los Ángeles o si es muy prematuro para hablar de eso. Bueno, no, lo de Oscar eh, no sintió que se le cargaba el gemelo. eh, no, en teoría no fue a más, pero sí que se le acalambraba, se le agarraba el gemelo y bueno, por eso pidió el cambio. Y en cuanto a lo de Leo, el plan es obviamente que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles. Obviamente que hoy el tiempo que jugó porque estaba bien. No hemos arriesgado con él. Quizás no estaba para los 90 minutos, pero creo que le ha venido bien jugar en total unos 45 con el añadido. Y si no pasa nada raro, el plan es que viaje. A la izquierda. Hola Javier, Andrés Fernández del Miami Herald. Quería preguntarle sobre la importancia de la victoria, considerando que no habían jugado un partido en casi 2 semanas y ahora este siendo un partido que empieza otro stretch muy ocupado otra vez para su equipo con creo que son 5 partidos en 15 días, algo así. La importancia de esta victoria. Sí, bueno, la realidad es que sí, que más allá de no haber jugado, tuvimos gente que teníamos que recuperar, gente que
tanto Benja como Santi Morales que fueron con Estados Unidos, Noah fue con Grecia, Telasco fue con Venezuela, es decir, tuvimos gente que llegó a mitad de semana y bueno, a veces este tipo de partidos hay que sacarlos adelante y es ahí donde vemos la profundidad del plantel, ¿no? Donde vemos que necesitamos de todos para una temporada tan larga. Y creo que al final todo este tipo de partidos y- y situaciones como estas creo que terminan convenciendo a los jugadores de que tarde o temprano todos son importantes. Esa es la idea, o por lo menos es lo que yo le intento transmitir día tras día. Aquí a la derecha. Javier Rodríguez de Fanedor TV y jugadores designados. Felicidades, asumió el liderato de la conferencia de la MLS. Em, Robert Taylor, me gustaría su comentario, por favor. Vimos en el tiempo en el que jugó un desempeño muy notable, parecido al del Leagues Cup, cuando tuvo su máxima curva. ¿Me podría hacer algún comentario sobre Robert Taylor, por favor? Bueno, Robert es un jugador que obviamente tenemos digamos, lo tenemos muy bien considerado. Claramente también tiene mucha competencia porque compite con otros extremos que también lo están haciendo bien, como Tadeo, como Fafá, inclusive a veces Benja en esa posición. Pero estamos contentos, sobre todo porque volvía después de una lesión y no era fácil. Y la verdad bueno, que respondió como queríamos. La realidad es que es un chico que se brinda al máximo, siempre da lo mejor, siempre entrena muy bien y me alegro que los minutos que tengan digamos, los pueda aprovechar. Es buenísimo no solamente para él, sino también para elevar nuestra competencia interna. Al final, eso va a hacer que todos podamos elevar el nivel y poder estar a un nivel que es el que necesitamos para competir en todas las competiciones que estamos. Dime. Buenas noches, profesor Jaime Bernal de TUDN Jugadores Designados. Que te quería preguntar también por Ian Frey. Este equipo ha adolecido mucho de un lateral derecho siempre. Obviamente, Jordi se ha vuelto como un fijo en la banda izquierda, pero el lateral derecho siempre ha sido como un tema difícil, complicado en Inter Miami. ¿Cómo has visto el papel de él? Hoy me parece que fue uno de los jugadores más destacados del partido. Jan viene teniendo un rendimiento muy bueno, como también lo ha tenido Chelo en la pretemporada, como también lo ha tenido Gonzalo Luján cuando lo hemos utilizado ahí. Y vuelvo a repetir un poco digamos, es la misma respuesta que di con Robert, ¿no? Al final, jugando cada 3 días necesitas de todos. Es imposible pretender competir con 11, 12 o 13 jugadores. Es imposible. Es imposible porque hay lesiones, porque hay desgaste, porque hay suspensiones y bueno, tratamos de que los jugadores entiendan que acá no es la cantidad, sino la calidad de minutos. Muchas veces es difícil para un jugador entender que a veces 20, 30 minutos son vitales, son vitales. Y creo que de a poquito los hechos se lo van demostrando a ellos mismos y se van convenciendo de esto. La verdad que el grupo está muy bien, hay muy buena atmósfera, hay muy buen ambiente. Eh, el que le toca entrar lo hace de la mejor manera, está preparado, que eso es fundamental para un jugador, estar preparado para cuando te toque. Y bueno, el objetivo nuestro como cuerpo técnico es eso, es seguir incentivando a los jugadores a que puedan estar bien y estar preparados cuando les toque, porque vamos a sacar el mejor nivel de ellos. 2 questions in English there. Ashley, then back. Hi, Coach. Ashley from 5 Reasons. Yeah. Today, it seems like we got to see the full Fafa Picoult
kind of journey. And, he was instrumental in that second goal, came back a lot on defense. Is this what you were hoping to see with the offseason acquisition? And how much do you think he's going to continue to be a part of that first team in those goals? Fafa, we know how important he is in this league. When you saw the statistics, in the last 4 years, he scored more than 10 goals for season, and he has 5-6 assists. So he's involved normally in 15, 16 goals every single season. So for this league, this is or this kind of number are very important. So it's important for us that he can keep the level. He was injured, so it was difficult for him to be out for 3-4 weeks. But little by little, he's feeling good. Today, almost complete the game. So it's important for him and it's important for us because we know that during the season he will be a very important player. Back. Felicity Dallas, coach. Felicidades. There you go. Thank you. Okay. Felicity Dallas. Brandon Marshall from I Am Athlete. I got a few rapid questions for you. Yeah. All right. Okay. You ready? You have children? Yeah, 3. You have 3. Okay, I miss great. them. In my house, my kids, they keep asking me this question. They say, Daddy, Ronaldo or Messi? And they ask me, so I ask you the same question, Ronaldo or Messi? You don't need to ask. I think Messi is the greatest player in the history. Never will be like him. It's impossible. 20 years in the top, scoring, playing, and he's the total player. He can play as a striker, as a midfielder. Also, if you put him to defend, he is the best defender. I can sure. And I saw that. So at the end, for me, I don't have any doubt. Michael Jordan, LeBron James. I don't like too much basket. So I will not be there. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye.